Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar en este espacio de economía, mirando por supuesto la política, lo que está pasando en estos momentos en Colombia, el proceso de transición entre el presidente Petro y el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Y para eso está con nosotros el invitado de hoy es Mario Valencia, economista, profe universitario, fue subdirector de Planeación Nacional. Mario, gracias por estar por acá, bienvenido, ¿qué tal va todo? Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación. Pues aquí analizando todos los acontecimientos de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Mario, quisiera, para empezar a meternos en el tema, tener una primera lectura suya de estos primeros mensajes que hemos tenido durante estos días del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, en este proceso de transición del gobierno de Petro hacia el de él. ¿Cómo lee que va a ser ese cambio no digo tanto de modelo económico, pero sí de la forma de mirar la economía en los próximos 4 años? Ricardo, en economía, pues creo que usted lo sabe muy bien y bueno, los que estudiamos estos temas lo sabemos, es muy difícil plantear que todo lo que hace un gobierno anterior es un desastre y todo lo nuevo va a ser lo que salvará al país, porque realmente la simbiosis que hay en la economía, que es como una especie de ecosistema en la que muchas cosas están amarradas y tienen que ver con acciones del sector público, pero también con las reacciones o con las mismas acciones del sector privado. Pues es muy difícil pues, que llegue un gobierno y diga todo lo que hizo el gobierno anterior es un desastre, todo lo que yo voy a hacer es lo que va a salvar al país. Eso es muy difícil plantear que sea de esa forma. Incluso para el actual gobierno es muy difícil decir que el gobierno de Duque todo lo que hizo fue un desastre, todo lo que hicieron los gobiernos anteriores fue un desastre. Ahí hay una simbiosis muy precisa que toca, entre otras cosas, cuidar, porque efectivamente lo que aquí ha habido es, digamos, unas orientaciones. Lo que hacen los gobiernos es orientar la economía hacia ciertas cosas. La Sí. orientación del gobierno Petro fue una orientación muy ligada a lo social y eso tiene unos resultados, tiene unos impactos que, pues, entre otras cosas, el actual gobierno, el gobierno entrante, tendrá que escoger si echa para atrás todo eso o no. Tiene que ver específicamente con la reducción en la pobreza, por ejemplo. Sí. O sea, que hay unos datos, pues, concretos, son unos datos muy dicientes sobre la reducción de la pobreza. Es el gobierno que en un periodo ha sacado a más personas de la pobreza en las últimas décadas, digámoslo así. O sea, en la historia moderna no ha habido un gobierno que haya sacado tantas personas de la pobreza como el actual gobierno. Y eso, claro, se hace con unos costos. Entonces puede decir, bueno, pero eso desequilibró, por otro lado, desequilibró la economía por el lado de lo fiscal. Y ahí hay que prestar atención. Por supuesto que esta es una preocupación, este es un gran reto. Para cualquier gobierno que hubiera llegado, iba a ser un reto. Recuerdo que en el programa de gobierno de Iván Cepeda se decía que tenía que haber un pacto fiscal y Sí. productivo. Y el actual gobierno está planteando pues hacer una serie, el gobierno entrante está planteando hacer una serie de reformas, de recortes, que pues habrá que ver si esos recortes golpean estos avances que se están dando en materia social, porque al final pues la economía es, digamos, unos modelos y unas ecuaciones que sirven al país en su conjunto, pero en este caso lo que está mostrando es que sin destruir la economía sí se pudo avanzar hacia una mayor reducción de la pobreza. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de cada uno de esos indicadores, Mario, y de eso, de cómo se ha traducido eso de la orientación a lo social que me llama la atención que usted plantea. Pero hablemos entonces de cada uno. Por ejemplo, en el dólar hay una lectura, es que, pues claro, es claro, en los números hoy está más barato que hace 4 años, por ejemplo. Pero cuando algunos hablaban del dólar de 6.000, de 7.000, otros exagerados de 10.000 pesos. Pero algunos dicen, bueno, no, es que eso no tiene incidencia realmente, el gobierno Petro no tiene incidencia en eso, es por otros factores externos y demás. Es así, es cierto que el dólar está hoy más barato por factores externos y sobre todo estas 2 semanas sí ha reducido su precio porque llegó o porque ganó Abelardo de la Espriella. Bueno, de nuevo, también hace 4 años, usted recuerda que el dólar, sí, usted lo acaba de mencionar, Ricardo, el dólar iba a llegar a 5.000, a 6.000, que Sí. pues en las primeras semanas que ganó el gobierno Petro hubo una tendencia al crecimiento del precio del dólar y después, y incluso en los primeros meses de gobierno fue así, pero usted recuerda que incluso antes de que se acabara el 2022,
ya venía en un proceso, pues digamos, de estabilizarse el precio del dólar, y de ahí lo que empezó fue una caída sistemática del precio del dólar, que tiene que ver fundamentalmente por dos razones. La primera es por el mismo dólar. O sea, el dólar es una moneda que hoy en el mundo se está debilitando. O sea, Sí. y esto tiene que ver pues con medidas que se están tomando en Estados Unidos, con la misma geopolítica, con las mismas guerras que ha venido promoviendo Estados Unidos en el mundo, y entonces hay un debilitamiento del precio del dólar. Esto es lo más importante, porque pues, Sí. el dólar depende en buena medida del dólar, no depende del peso. Lo otro tiene que ver con la capacidad que tiene Colombia, que no ha perdido, y a pesar de que ahí ha habido unas fluctuaciones en términos de inversión extranjera, lo que se ha visto también es que están llegando más dólares a la economía por inversión extranjera directa no extractivista. O sea, así se conoce la clasificación que tiene el Banco de la República. Es decir, por lo que no Y hacíamos siempre, que era petróleo y exacto. carbón y minería y demás. Entonces están llegando dólares por otras razones. Sí. Están llegando dólares porque hay más remesas, están llegando dólares porque hay más inversiones no Mm. extractivas en la economía, y están llegando dólares también, y hay que decirlo, pues porque el país ha tenido que acudir a endeudamiento externo para Mm. poder mantener, digamos, las finanzas del país. Y en esto, pues también no como una justificación, sino como una explicación, tiene que ver con que todos los gobiernos anteriores han tenido por lo menos en promedio 2 reformas Sí. tributarias por gobierno. Este gobierno, el actual gobierno del presidente Gustavo Petro, tuvo media reforma tributaria. Digo medias porque pues, la otra media reforma tributaria que hizo en 2022, que se empezó a implementar en 2023, la mitad la tumbó la Corte Constitucional. Entre ellos, por ejemplo, la deducción de regalías en el pago de impuesto de empresas, que la tumbó la Corte, que era una parte importante de esa reforma tributaria. De todo Entonces ese el sector de país, hidrocarburos, justamente. del sector de hidrocarburos y de minería, y ahí tuvo que, pues, el gobierno acudir a otros recursos, que fue traer dólares a la economía por vía de endeudamiento. Entonces, todo esto, pues, digamos, influye, pero lo importante es que la economía hoy sigue teniendo una capacidad de producción, una capacidad de nuevos proyectos, de atraer inversión en nuevos proyectos, y esto se está reflejando no solo por el lado de la inversión extranjera directa no extractivista, sino porque las exportaciones no mineroenergéticas han venido creciendo, y eso significa pues también que el país puede tener una capacidad de generación de ingresos a través de sus divisas, y por eso pues digamos ni baja tanto el dólar, pero no ha hecho tampoco que el precio del dólar crezca significativamente. Creo que Pero sobre eso, eso, señor, señor. dígame, dígame. No, creo que eso se va, pues creo que estas tendencias que estamos usando es que se van a mantener en los próximos meses. No va a haber una subida del dólar pues en los próximos meses, o sea, no se espera, digamos, que eso sea así. Yo no quisiera ser parte de ese grupo de economistas que Con predicen la bola el de precio del cristal, dólar sí. a final de año, pero pues Pero no se es que esperaría muchos que fuera así. gremios, algunos gremios, Mario, ya le estaban pidiendo al gobierno que hiciera algo para devaluar la moneda. ¿Eso con qué objetivo, con qué fin dentro de esa listica de cartas al niño Dios que parecen estar haciendo algunos gremios al nuevo gobierno? Pues la razón principal es que nuestras exportaciones valgan más, que Mm. recibamos más dólares por nuestras exportaciones. La forma de hacer eso es mantener los dólares afuera, evitar que Sí. esos dólares entren a la economía, pues es lo que hacen, digamos, países como Noruega, que para evitar que las ganancias que tenían de sus exportaciones, su producción y exportaciones de hidrocarburos, generaran enfermedades como la enfermedad holandesa dentro de su economía, pues mantuvieron un fondo, que es el fondo de pensiones más grande que existe en el mundo, y lo mantienen en inversiones afuera. En el caso colombiano, eso también puede ser problemático, porque justamente nosotros necesitamos es que esa plata entre a inversiones productivas al país. O sea, Sí. habría que buscar un equilibrio, porque si esa plata va a entrar a gasto, digamos, si esa plata entra a gasto corriente o a consumo de los hogares, pues generará los problemas fiscales y los problemas de inflación que pueden influir en lo que está ocurriendo en estos momentos en la inflación en Colombia. Pero si esos dólares llegan a la economía a invertirse en actividades de la economía real, en actividades productivas del agro, de las manufacturas o de Mm. servicios
de valor agregado basados en conocimiento, pues otra cosa sería la ecuación. O sea, yo estoy de acuerdo con que entren dólares a la economía si esos dólares se van a invertir. Si esos dólares, que es lo que pasa en las enfermedades holandesas, entran es para consumo de los hogares solamente, pues ahí genera un problema porque si ese consumo es importado, es con productos importados, pues no estamos Claro. ayudando a la producción del país. Usted ya mencionaba el tema de la inflación, entonces le pregunto, Mario, sobre eso, que es el costo de vida para los ciudadanos. Hoy es, para seguir mirando hacia hace 4 años, hoy es de la mitad de lo que lo entregó el gobierno de Iván Duque, pero no ha llegado a esa famosa y obsesiva meta del 3% que plantean, por ejemplo, desde el Banco de la República. Con esa lectura, Mario, de los números de la mitad, pero sin llegar al 3%, ¿el gobierno cumplió, el gobierno Petro cumplió o no la tarea en este tema? Pues digamos que pues la meta, el objetivo de la inflación es el resultado de una política monetaria y se ha hablado mucho en estos días sobre la autonomía Sí. del Banco de la República que se debe respetar, por supuesto. Yo soy una persona respetuosa de las instituciones y del rol de las instituciones. El del gobierno, digamos, el principal objetivo del gobierno es avanzar hacia una mayor capacidad de ingreso de la población y de generación de empleo. En eso cumplió, porque hoy tenemos la tasa de desempleo más baja del siglo. Ahora, ¿eso qué ha hecho eso? Que hoy los hogares colombianos tengan más ingresos disponibles, reales, o sea, Sí. en eso ha avanzado el país. Hoy el ingreso promedio real de los hogares colombianos es más alto que hace 4 años y eso ha llevado a un mayor nivel de consumo de los hogares. Entre otras cosas que no es cierto, pues lo que se dice es que solamente se ha financiado que esos son solamente empleos del Estado y que no, o Sí. sea, los empleos del Estado en esto son, los nuevos empleos del Estado son menos del 2% del total de los empleos que se generaron en la economía en estos 4 años. El Sí. 98% de esos nuevos empleos fueron en el sector privado y eso toca plantearlo de esa forma porque hoy hay más empresas activas, hay más empresas vendiendo y produciendo y por eso también crece la economía y hay más hogares gastando. Entonces eso genera una presión en la inflación que también está ligado, digamos, a otros factores que tienen que ver, por ejemplo, con la indexación y es que los arriendos, pues usted Claro. paga los arriendos al año siguiente, paga los arriendos de la inflación del año anterior y entonces eso es como un bucle que se va arrastrando en términos de la inflación, que los regulados están aumentando, pero también a presiones inflacionarias externas. Entonces, que no podemos olvidar que estuvimos más de 100 días en medio de una guerra principalmente energética que hizo que los precios pues, de las materias primas de los energéticos crecieran. Y eso ayuda también a contribuir a esa inflación. Entonces, si usted me dice, ¿el gobierno cumplió? Yo creo que el gobierno cumplió en el objetivo principal de la economía desde el punto de vista del gobierno nacional, que es la generación de empleos. Creo que el Banco de la República pues tiene elementos, tiene factores para estar diciendo, yo creo que la tasa de interés tiene que subir, aunque esto vaya, y también hay que mencionarlo, respetando la autonomía del Banco de la República, pero hay que decirlo, va en contravía de lo que países como Estados Unidos están haciendo. En Estados Unidos también hay una tendencia creciente de la inflación y Sí. aún así la Reserva Federal, la Fed de los Estados Unidos, mantiene las tasas de interés porque saben que incrementar las tasas de interés lo que hace es que desacelera la economía. O sea, empieza Claro. un proceso de ahogar la economía. Y entonces acá también nos toca decir qué es lo que queremos. Queremos una economía creciendo, aunque sea con unos niveles mayores de inflación, o queremos frenar el crecimiento de la economía subiendo la tasa de interés. Pues ahí de nuevo, y le concluyo con esto, Ricardo, como lo planteaba al principio, ahí depende pues, cuál es la orientación y cuál es la Claro. línea de la economía que queremos. Queremos una economía donde la gente tenga más dinero en su bolsillo para consumir más, o queremos una economía en donde la gente se tenga que apretar ya un cinturón con muchos huecos ya creados Sí. para que las finanzas del país se regule. Yo creo que no es ni la una ni la otra absolutamente. Yo creo que es un manejo responsable desde lo fiscal, pero también entendiendo que esto tiene efectos en la economía real. Bueno, entonces chuleamos ahí inflación con ese tema del Banco de la República que seguramente pues hay que ver cómo juega su rol ahora con el gobierno
del señor de la Espriella. Y usted lo estaba mencionando, Mario, el tema de la pobreza, que quizás es el indicador. Si uno mira en temas de seguridad, el indicador más importante es homicidios, y si mira economía, seguramente el indicador más importante es pobreza, reducción de la pobreza. Y pues claro, el gobierno Petro está dando unos resultados impresionantes, sobre todo en el tema de la cantidad, el número de personas, 4 millones de personas que salieron de la pobreza. Sin embargo, hay quienes dicen, Mario, que ese logro pues es parte de una secuencia, de una institucionalidad que ya estaba montada con ese fin y que no es tanto por efecto del gobierno Petro. Un poco lo que usted planteaba al inicio de que cada gobierno deja un legado, pero también deja unos problemas. ¿Qué hay de cierto en que esa reducción de la pobreza se debe a esa institucionalidad creada desde hace años para ese fin, para reducir la pobreza? Si se estuviera incrementando la pobreza, sería culpa del gobierno, ¿no? Eso sería lo primero. Como está cayendo, entonces no es porque la tendencia. Entonces no es ni la una ni la otra. O sea, vuelvo al punto. O sea, no, el Estado es el 20%, en términos de cantidades, el Estado es el Sí. 20% de la economía y el sector privado es el 80% de la economía. Eso no significa que el Estado no tenga una capacidad, porque es, entre otras cosas, el rol de la intervención del Estado, que está en la Constitución de nuestro país. O Ujú. sea, el Estado interviene en la economía, interviene de muchas formas, interviene con políticas, interviene con marcos regulatorios, interviene con normatividad e interviene también orientando a la economía. Entonces, aquí hubo una orientación clara y es, tenemos una economía muy dependiente de las materias primas, de los recursos Sí. naturales, de la captura de rentas del sector privado a las rentas del Estado, porque aquí hay una parte muy importante de la economía que sobrevive es porque ha capturado esas rentas generadas por el presupuesto general de la nación. Y no quiero entrar, digamos, en esos detalles, pero esto está, pues, digamos, en la literatura también está analizado y está estudiado, y es que en el modelo neoliberal que se suponía que el Estado se iba a reducir, no es que el Estado se reduce, el Estado más bien cambia de rol. Y antes el Estado pues era un Estado como al servicio, digamos, de los derechos sociales y ahora es un Estado más enfocado en hacer intermediario de señalados negocios particulares. Eso venía en un proceso de cambio, haciendo que, digamos, más empresas pudieran producir, el agro pudiera crecer, incluso la industria crece y los servicios crecen. Me llama la atención aquí que sectores que se quejaban mucho de este gobierno, como el comercio, fueron de los sectores que más crecieron en Sí. estos 4 años. El sector financiero crece, el sector bancario crece, y entonces decir que todo esto que hace el gobierno en términos de una orientación hacia un modelo de transición energética, hacia una menor dependencia de los recursos naturales, de las exportaciones de materias primas, no contribuye a que la gente tenga más ingresos y pueda salir de la pobreza, pues también es equivocado. Aquí juega un rol importante en esa articulación, primero que el Estado define esa forma de intervenir en el Estado a través de instrumentos tan particulares como alguno muy sencillo, aranceles. Entonces, el Estado define si sube o baja unos aranceles para defender producción nacional. Gracias a esa medida, en más empresas, por ejemplo, yo voy a mencionar solamente algún sector, Ricardo, Sí. el sector de las confecciones Ujú. puede producir más confecciones en el país y puede contratar más mano de obra. Y entonces al contratar más mano de obra, pues hay más ingresos y esos ingresos son los que están explicando por qué la pobreza disminuye. Entonces aquí uno no puede decir que es que gracias simplemente a una tendencia que ocurre como de manera pues de inercia, o es gracias al gobierno, sino que es esa articulación que existe entre lo que es el rol del gobierno en orientar la economía y lo que es el rol del sector privado en crear riqueza y en ocupar la fuerza de trabajo del país. Y eso es justamente lo que los números están reflejando. Hoy hay menos pobres porque la gente tiene más ingresos como resultado de sus ingresos del trabajo. Bueno, y si uno ve la gráfica, además del DANE, ha sido más acelerada esa reducción en los últimos 3 4 años, que también
es otro indicador ahí llamativo. Mario, usted hablaba ahora de desempleo, pero en esa variable también entra el tema de la informalidad. Y el discurso que se ha dicho mucho es que, por ejemplo, la reforma laboral iba a incrementar la informalidad en el país. El aumento del salario mínimo del 23% iba a aumentar la informalidad en el país. Y el discurso básicamente es que el gobierno se enfocó en los trabajadores y en los sindicatos y demás, y no en atacar la informalidad. Esa posibilidad de los trabajadores por cuenta propia aumentó durante este periodo del gobierno Petro, aumentó la informalidad en el país. Bueno, la informalidad se está reduciendo. Mm, O sea, realmente, aunque digamos la percepción es que no, realmente la informalidad en el país tiene una tendencia a reducirse. En el pasado, estas reformas que fueron, y hay que decirlo de esa forma, fueron reformas para recortar derechos de los trabajadores, para sí. una mayor flexibilización, no trajeron los resultados que los modelos, por lo menos que habían planteado los economistas en ese momento, establecían. Y Esa de les Uribe gustaba de 2002-2003, ¿no? 2002, 2003 y después la reforma también de 2012. O sea, Sí, este conjunto de para reformas fiscales, sí. laborales y de la seguridad social y de lo que pagan las empresas en materia de prestación social, Mm. de los festivos, de los recargos nocturnos, del número de horas trabajadas. Todo este conjunto de reformas tenían la lógica de que si se flexibilizaba más este mercado, que funciona como un mercado, el mercado laboral, Mm. de hecho así se llama, lo que iba a hacer es que mayor flexibilización iba a hacer que las empresas contrataran más empleo formal. Y esto no ocurrió, No. porque estructuralmente la informalidad siguió creciendo. Entonces, entre otras cosas, esto lo que hay que plantear también es que este es un problema estructural de la economía. No es un problema coyuntural que aparece cada 4 años, sino que aquí hay una trayectoria que ha venido consolidando un Mm. mercado laboral de principalmente informal. Informal tiene que ver con insuficiencia de horas trabajadas o con bajos ingresos para población que está más capacitada, digamos que los ingresos que recibe. Sí, o sea, todo esto es lo que genera la informalidad, el rebusque, La lo que imposibilidad vemos de cotizar, ¿no? De poder cotizar. la imposibilidad de poder Mm. cotizar, lo menciona muy bien, lo que vemos en trabajos, pues digamos, informales en las calles. O sea, todo esto es estructural y lo que se está evidenciando con las reformas de recuperar derechos de los trabajadores es que no estaban generando o no estaban generando la catástrofe que se decía que iba a mencionar. El incremento del salario, no solamente el del 23, porque es que los salarios de términos reales se venían incrementando con fuerza desde el 23, el 24 y por supuesto el del 25 o el 26, pues digamos que subió al 23%. Y no hay más desempleo, hay menos desempleo, hay más ocupación y la tendencia de la informalidad está creciendo. Ahora, eso no va a desaparecer porque los salarios sigan creciendo. Mm. El problema de la informalidad es principalmente también un problema de la precariedad empresarial del Claro. país. Eso es otra autopista, salarios y Sí, productividad y precariedad y la empresarial. productividad, porque bien, y lo digo con respeto, no quiero decir, pues, digamos que las empresas en Colombia todas sean muy precarias, pero la estructura empresarial del Mm. país sí lo es. Alrededor del 60-70% de las empresas desaparecen en un término de 5 años. Entonces, esa constante renovación de empresas que surgen, empresas que se quiebran, empresas que desaparecen, ¿sí? Pues impide que la productividad del país sea más alta. Y entonces acá realmente el gran reto que tenemos en materia de mercado laboral, pues además de recuperar los derechos de los trabajadores, que lo plantea la misma Organización Internacional del Trabajo, es hacer que la productividad Claro. sea más alta. Y ese es también un trabajo conjunto de las empresas con el Estado y con el mundo del trabajo. Entonces yo creo que no se dio el desastre que se planteaba que se iba a dar con la recuperación de estos derechos. Por el contrario, yo creo que eso puede generar que mejores condiciones de trabajo mejoren la productividad del Claro. trabajo, pero no exclusivamente porque se requieren otros impulsos para que produzcamos más bienes y servicios con valor agregado, que es lo que sí va a hacer que aumente la productividad.
Mario, hablemos estos minutos del nuevo gobierno, de lo que viene. Ya le pasamos página a los indicadores del gobierno Petro y quiero hacerle varias preguntas sobre lo que se ha anunciado alrededor de Abelardo de la Espriella. Pero antes, una lectura que usted hizo en su columna de La República, en la que hablaba que esto que estábamos o que estaban eligiendo los que votaron por de la Espriella era como el engendro Duque Milei, que sería que este nuevo gobierno aplicaría la receta del presidente argentino, pero con exfuncionarios del gobierno de Iván Duque. ¿Cómo sería eso y cómo lo está viendo ya ahora que está surgiendo, que se está viviendo la transición entre los dos gobiernos? Bueno, pues es evidente, iba a decir algunas obviedades, pues esto es Sí, un gobierno de derecha y los claro. gobiernos de derecha pues tienen una lógica y un pensamiento económico que en el caso del presidente electo Abelardo de la Espriella pues tiene eh, mucho, digamos, de lo que están viviendo algunos países en América Latina y lo que es la misma doctrina que se conoce ahora como la doctrina Monroe, que es la doctrina de Donald Trump de hacer América grande de De nuevo, nuevo, sí. tiene una influencia muy grande, digamos, de eso en una lógica de modelo económico que es este modelo libertario, que ese es el modelo en donde el Estado pues, debe desaparecer Ujú. y el sector privado se encarga de todo. Los resultados, los más visibles, que ya llevan, digamos, 2 años de implementación, El Salvador pues tiene otras características, no quisiera enfocarme tanto en eso, porque usted me menciona la columna de Milei, es que los resultados desde el punto de vista del número de empresas que están cerrando, Mm. de el desempleo y de la pobreza y de las condiciones sociales en Argentina, pues lo que nos está mostrando es que este es un modelo que tiene como objetivo principal estabilizar las finanzas. Eh, sí, es el objetivo principal. Entonces, Argentina hoy ya tiene superávit primario, Sí, pero con un costo empresarial y con un costo de empleos y social muy alto. En Argentina están cerrando, desde que llegó Milei han cerrado 24.000 empresas. sí, Alrededor de 30 empresas por día están cerrando, mientras en Colombia durante el gobierno Petro se crearon 50 nuevas empresas todos los días. por día. Mm. Entonces ahí hay un contraste, digamos, ¿sí? Entonces vamos a buscar, vamos a lograr ajuste fiscal, que es la doctrina que plantea mi ley, ajuste fiscal, ya lograron superávit primario, pero pues el costo de eso en cierre de empresas, en el desempleo y en la pobreza, pues es muy fuerte. Pero Entonces, por qué cierran, qué pena lo interrumpo ahí, Mario, ¿por qué cierran empresas bajo un modelo económico que se dice es pro empresa? Cuando se habla del gobierno Petro, que es un gobierno, o sí, que un gobierno que tiene sesgo antiempresa. porque realmente el modelo, digamos, estos resquicios de lo que queda del modelo neoliberal y estos modelos libertarios realmente no son pro empresas. O sea, pues ese es uno de las mitos que se han creado y es que estos son gobiernos pro empresas, pero realmente no lo son. Son gobiernos amigos de algunos empresarios, no Mm. son gobiernos amigos del tejido empresarial en conjunto. Y entonces tener un ajuste fiscal tan fuerte lo que hace es que pues los capitales prefieren irse, digamos, a otros sectores de la economía, prefieren invertir en otros sectores de la economía que en la misma actividad empresarial, sobre todo en Argentina, en un gobierno que ha planteado que, por ejemplo, no tiene relaciones con China. Entonces, no le importa que lleguen inversiones de China o que haya empresas chinas operando en Argentina. Y lo que ha hecho realmente desde el punto de vista macroeconómico es que las condiciones para los empresarios en términos de tasa de interés, en términos de las capacidades de atracción de inversión sean adversas al tejido empresarial. Por eso las empresas pues, dicen, en este entorno macroeconómico es muy difícil operar. Nosotros hemos insistido mucho que con tasas de interés tan altas, pues esas tasas de interés compiten con las tasas de ganancias de empresas del sector real. Es muy difícil encontrar en el sector real una ganancia que sea más alta del 12% efectivo anual porque el proceso productivo es muy complejo. Y estos son procesos en donde los niveles de ganancias son muy bajos. Si tú tienes tasas de ganancias, tasas de interés tan altas, pues empiezas a competir por el capital. ¿Sí? Si alguien va a meter $1.000 millones, pues dice, pues yo para qué me voy a poner a abrir una empresa y la energía y los trabajadores y todos los retos normativos que eso implica, cuando si compro test de un país, pues fácilmente puedo
puedo tener más ganancia que eso. Entonces, este ambiente adverso se ha venido creando en Argentina. Algunas personas lo que plantean es que era de todas formas empresas que tenían que quebrarse, pero vuelvo al punto, pero es que el costo social de esto realmente es muy alto. O sea, Sí, cuando yo hablo de costo social, no es solamente en el incremento de la pobreza, sino todo el conocimiento que implica crear una empresa, que implica desarrollar y poner a producir una empresa, se está deteriorando en Argentina. Mario, y otro de los temas del gobierno, básicamente nuevo, adicional a lo de Milei, porque Abelardo de la Espriella ha dicho que él quiere hacer lo mismo que Javier Milei, que ha planteado el vicepresidente, que después lo matizaron, pero que lo han planteado, es la reducción del Estado en un 40%. E incluso el ministro de Hacienda designado habla de diferentes expresiones: recortes, austeridad, disminución, congelamiento del presupuesto, que implica para el ciudadano del común ese recorte del Estado, porque claro, el que es empleado público puede sentirse amenazado, ahí se habla de 700.000 empleos públicos y demás, pero para el ciudadano global o universal, por lo menos en Colombia, ¿qué implica esa reducción del Estado? Bueno, algo hemos mencionado esto, el Estado es un actor más de la economía, ¿no? Mm, O sea, pensar que el Estado, estos modelos tan radicales, digamos, o tan fundamentalistas tienen la idea de siempre plantear todo como blanco y negro, y la economía pues no funciona así. La economía es una articulación, una simbiosis y una armonía entre el Estado y el mercado, no sí, es una o la otra. Yo entiendo, digamos, que la lógica detrás de este modelo económico es que usted tiene que buscar un enemigo, y el enemigo natural del Estado, pareciéndose al comunismo, digamos que es como claro. estos fantasmas que se crean y los miedos que se tejen, pues se tiene que desaparecer, ¿no? Si lo que más se parece al comunismo o al socialismo en el mundo es una fuerte intervención del Estado, y entonces pues hay que desaparecer el Estado. La realidad, de hecho, lo que muestra es que no hay países desarrollados que no tengan estados fuertes. Sí. Y aquí aprovecho para hacer la aclaración porque también lo escribí en una columna de la Vale. República, diciendo no hay estados, no hay países ricos Países. con estados pequeños. Y esto no tiene que ver tanto con que el Estado tenga muchos o pocos trabajadores, sino con la Fácil. capacidad que tiene el Estado de intervenir en la economía. Pero Sí. cuando uno mira por ingresos, por gastos y por número de trabajadores del Estado, porque claro, siempre le traen a uno las excepciones. Cuando uno mira Alemania, Inglaterra, Francia, España, Estados Mm. Unidos, Japón, todos esos países que se consideran pues como los países más desarrollados del mundo, tienen estados fuertes, Con estados que intervención fuerte, sí. con intervención fuerte, Mm. intervienen fuertemente en la economía, orientan fuertemente la economía, y esa es esta simbiosis entre el Estado y el sector privado. Entonces, pensar que desaparecer el Estado va a hacer que se mejore la economía realmente, pues esto no tiene, digamos, como un asidero real, no hay evidencia empírica que nos permita demostrar que esto es así. Eh, por ahí hay un experimento, ya no recuerdo el nombre de la ciudad, en alguna ciudad en Estados Unidos hicieron un experimento libertario, y concluye pues digamos con esta parte, con esa anécdota. Hicieron un experimento libertario de una ciudad, no me acuerdo ya el nombre de la ciudad, es un libro muy famoso, que le va a contar la historia, y es, hicieron este experimento libertario con alrededor de 300 personas, Sí. y entonces no había Estado, No he ¿sí? Todo lo estado. regulaba el mercado, y el Estado, como no había Estado, entonces no regularon en dónde, cómo se iban a hacer la disposición de basuras, nadie pensó en esto. Y entonces se empezó este experimento, empezó a acumular basuras y empezó a traer osos. Y entonces los osos empezaron ya a atacar mascotas y a atacar personas. Y entonces fracasó el experimento, porque definitivamente pues alguien sí tiene que pensar en un mundo que está transitando hacia un nuevo orden económico, pues el Estado sí es un actor que piensa en hacia dónde, cuál debería ser la orientación que tiene Mm. el país para transitar hacia ese nuevo orden económico. El de nosotros en el viejo orden económico, en el orden económico después de la Segunda Guerra Mundial, el de nosotros fue ser un proveedor de materias primas. Sí. En Colombia tiene que haber una institucionalidad que piense si ese va a ser nuestro rol en este nuevo orden que está transitando es hacia la robótica, la inteligencia artificial, la producción de mercancías con valor agregado.
y cuál es el papel que nosotros vamos a jugar en ese mundo que se está construyendo. Que no es solamente el extractivismo, que es lo que de alguna manera ha insistido el gobierno de Abelardo de la Espriella desde la campaña. Y hablando de ese nuevo gobierno, también le quisiera preguntar por impuestos, Mario. Ya Miguel Gómez, el designado ministro, habló de concentrarse en tres impuestos. Él hablaba de renta, de IVA interno y de IVA externo. Eso va a implicar que más personas van a pagar renta con una reforma tributaria del nuevo gobierno, que más productos van a tener IVA. ¿Cómo lee usted esos primeros mensajes? Pues Colombia sí tiene un problema de su capacidad de generación de ingresos. Esto Sí, es indiscutible. Yo todavía no se ha planteado, digamos, cuál sería exactamente esa reforma. Nosotros con lo que han dicho es que lo primero que van a hacer es tratar de reducir el gasto. Eso tiene que ver con la inflexibilidad del gasto, que la mayor parte de los gastos del Estado son bastante inflexibles. O sea, alrededor del 90% del presupuesto general de la nación es bastante inflexible y entonces modificar eso implicaría no solamente tener que cambiar leyes, por ejemplo, para fusionar o para cerrar instituciones. Eso sí. está regido, digamos, por unas leyes, o sea, tendría que ir a discusión al Congreso de la República, sino el impacto que eso tendría, como lo mencioné anteriormente, en la economía, siendo el Estado un actor también, digamos, un actor más de la economía. Pero concentrándonos en qué es lo que tiene que hacer el país en términos de generación de ingresos. Nosotros tenemos los ingresos del país en una estructura tributaria que es muy regresiva, porque nosotros no aplicamos los principios de la tributación a nivel mundial, que se le inventó el capitalismo, no se le inventó Mm. el socialismo, que tiene que ver con que se le cobran más impuestos a los más ricos y menos impuestos a los que son menos ricos. Este es un principio constitucional básico. En Colombia hay tanta erosión tributaria, hay tantos beneficios tributarios creados para sectores señalados a dedo, con lo que yo decía yo es, no son el Estado amigo de las empresas, sino el Sí, lo de Estado unos. amigo de unos Sí, sí, empresarios, sí. ¿sí? Y existe un hueco fiscal tan grande en esos beneficios tributarios que eso sería lo primero en lo que uno tendría que concentrarse es en revisar esos beneficios tributarios. Y lo otro sería efectivamente que existe una progresividad en el cobro de los impuestos tanto de las personas como de las empresas. Yo más bien le voy a decir dos cosas que yo creo que Sí, deberían a tener ver. en cuenta. Las empresas, y esta es una discusión difícil en Colombia, porque siempre, pues esto llega al Congreso y hay muchas Sí, voces, todos los intereses ahí. todos los intereses, pero esta es una discusión necesaria de dar y es que yo sí creo que las empresas en Colombia deberían pagar menos tarifa nominal de impuestos. No menos impuestos, no menos recaudo, sino Sí, sí. menos tarifa nominal en el sentido de que las empresas por sí mismas, las empresas son un vehículo de creación de riqueza. Mm. Los que son ricos no son en sí mismas las empresas, los ricos son los dueños de las empresas, digámoslo así. ¿Sí? Entonces las personas deberían tener una tributación efectiva más alta y las empresas deberían tener una diferenciación en el pago de impuestos de acuerdo a su tamaño. Esto existe en países como Australia, en el mismo Estados Unidos, las MIPIMES pagan menos impuestos, menos tarifa de renta que las grandes empresas. Pero además, también, si nosotros queremos ser un país que transite hacia esa economía que produce más, no que produce más materias primas, sino que produce más bienes de valor agregado, deberíamos tener una diferenciación por capacidad de generación de valor agregado en las empresas. Si una Mm. empresa produce, es productiva, genera productividad, genera riqueza para el país, pues debería pagar menos Menos. impuestos que una empresa que simplemente esté dedicada a la especulación o al rentismo. Y esta discusión es difícil pues porque somos una economía volcada a la especulación y al rentismo y entonces tocar esos intereses no es sencillo, pero si queremos mejorar la capacidad de generación de ingresos tributarios del país, tendríamos que pensar en esas dos cosas, una tributación más progresiva y revisar esos beneficios tributarios. Como eso tiene que llegar al Congreso, pues yo creo que ahí va a ser un Claro. escenario importante de discusión, porque pues lo vimos pues en los resultados, pues hay una bancada, digamos, de oposición que va a ser muy grande, que va a ser, y ojalá pues sea también muy cualificada en estos debates en el Congreso de la República. Mario, y otro tema, ya para ir finalizando, que ha mencionado el nuevo ministro designado de Hacienda, es una frase que me llamó la atención que él puso en Twitter,
que decía que no existe el dinero público. Él dice que el dinero público no existe, que la plata es de todos los contribuyentes que aportamos de una u otra manera y que el gobierno debe administrarla con mucho rigor. Esa visión, ¿cómo lo interpreta? ¿Con ese mismo objetivo de anular el papel del Estado? Pues, sí, yo creo que tiene ese objetivo. Yo creo que el objetivo es que el Estado no tiene ningún rol. Lo que digo es que cómo se administraría entonces ese dinero, cuál sería el mecanismo que está proponiendo el ministro para administrar esos recursos que son los ingresos tributarios del país, las ganancias de las empresas públicas, los mismos ingresos que entran a la economía por todos los diferentes mecanismos de financiación que tiene el Estado, entre ellos, por supuesto, el de la deuda. Eso, si eso, pues, digamos, no es dinero público, sino todo el privado, ¿cómo se administraría? Lo que pasa es que yo sí creo que aquí hay una concepción desde el punto de vista económico que, de nuevo, el punto, no existe evidencia empírica que demuestre que eso es así y ningún país desarrollado funciona de esa forma, de que el Estado es como una empresa. ¿Sí? Esta es esta visión, pues, digamos, de De Donald que hay que Trump. nombrar gerentes y toda esa cosa. Y es que son gerentes y que esto es como una empresa y que esto es como la economía de la casa. Y no, pues el Estado no funciona así, porque el Estado tiene unos propósitos, unos principios y unos intereses complementarios, pero diferentes con los intereses del sector privado. El sector privado es la ganancia, el del sector público es el bienestar social. Y cuando hablo de bienestar social no estoy hablando solamente de los pobres, es que no, las empresas no pueden desarrollarse, no pueden crecer si no están en un entorno social favorable para el crecimiento de esas empresas. O sea, en medio del caos, en medio de la anarquía, no es posible que surjan empresas exitosas. O vaya a ver cuántas grandes empresas multinacionales, empresas exitosas hay en Haití. No es Claro. posible y eso en buena medida está porque no existe el Estado, no está la capacidad del Estado para generar ese entorno. Entonces, el Estado no es como una empresa, no tiene los mismos propósitos, no tiene la misma lógica. El Estado sí, claro, lo que tiene que ser es responsable fiscalmente, por supuesto, porque administra justamente esos recursos públicos, pero sí cumple un rol más desde el punto de vista de la estabilidad social que de la generación propia de las ganancias. Ese es el rol de los privados y el Estado también se beneficia de eso. Es que si un privado en su rol de generar ganancias paga más impuestos, pues el Estado es socio de esos privados en esa actividad de negocios. O sea, aquí se nos ha olvidado que el principal socio que tiene cualquier empresa en Colombia es el Estado. ¿Sí? Entonces, ese rol en términos de la simbiosis que se da, yo creo que se tiene que mantener y no podemos pensar, y creo que nos va a ir, espero que no, pero si seguimos pensando en eso de que el Estado es como una empresa que tiene que aplicar microeconomía en sus procesos, en sus procesos de funcionamiento, pues yo creo que lo que se va a hacer es que una menor capacidad del Estado sí nos va a hacer perder de vista cuáles son las ventajas que tiene nuestro país desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de nuestras capacidades productivas para jugar un rol más significativo en este nuevo orden económico que se está generando a nivel global. Mario, y ya la última pregunta que le quiero hacer es, bueno, usted me dice, me ha repetido que varias veces usted no hace pronósticos, no le gusta esa idea de los economistas con la bola de cristal, pero sí quisiera preguntarle cuál es la lectura suya de qué va a hacer este gobierno en lo que usted, una palabra que usted me mencionaba al inicio, la orientación. ¿Cuál cree que va a ser la orientación de este gobierno nuevo de Abelardo de las Prillas si la del gobierno Petro fue una orientación social desde la economía? Pues no, creo que lo que hemos mencionado. Esta es una orientación diferente porque parte, y lo han dicho, pues está en su programa de gobierno, parte de un principio que tiene que ver con este modelo libertario de reducción del Estado. O sea, aquí lo que va a haber es unas acciones muy fuertes en términos de reducir la capacidad del Estado, no solamente pues, en el gasto, sino también en el número de personas que trabajan en el Estado. Probablemente eso se va a enfrentar con que pues todo esto está atravesado por leyes. Las instituciones en Colombia, crear o desaparecer un ministerio que tiene que ir a una ley de la Congreso, sí. República que está en el Congreso de la República. Entonces ahí se va a enfrentar, digamos, a unos debates. Habrá unos debates, pues
Probablemente ellos tendrán la capacidad de ganar estos debates y de hacer esos recortes del Estado. Yo creo que eso, desde el punto de vista económico, lo que va a significar es una menor capacidad de consumo de los hogares. Probablemente va a generar desempleo, porque pues, prometer que se van a arrojar 700.000 personas a la calle, pues eso sí, definitivamente va a significar más desempleo. Pero bueno, pues ahí está la institucionalidad del país, que entre otras cosas yo creo en las instituciones del país, en las instituciones jurídicas, en las instituciones legislativas, en el mismo poder, digamos, de los movimientos sociales, de los medios de comunicación para alertar o advertir si este es el camino que se está tomando el país y si los impactos empiezan a ser negativos, ¿sí? Probablemente sí avancemos hacia un superávit primario de las finanzas del país, pero si el costo es el que están pagando la sociedad argentina, pues yo creo que al país no le sirve, digamos, ese camino de hostilidad, ese camino de confrontación, sino más bien aquí lo que se viene presentando, no del actual gobierno, sino incluso de gobiernos anteriores, es un trabajo también articulado entre el Estado y el sector privado, que es que creo que lo que toca defenderse. El sector privado, digamos, de todos los segmentos. Claro, no Yo solo. digo que la mayor parte del sector privado no son las grandes empresas. En Colombia solamente hay 8.000 grandes empresas de un tejido empresarial de alrededor de 5 millones de unidades. No, pues ¿Sí? 95% son MIPYMES, ¿no? El 95% más son MIPYMES. Okay. Entonces, ese diálogo sí se tiene que mantener porque creo que las empresas también se van a dar cuenta, se han dado cuenta que el Estado sí juega un rol importante y que esas exportaciones no mineroenergéticas que crecen, que esa inversión no extractiva que llega, que esos mayores empleos y esa mayor producción que se está presentando en actividades del sector real, pues también es porque están en un enfoque y en una visión de Estado que quiere hacer que el país produzca más y ojalá eso sea lo que se defiende y lo que se mantenga en el país. Pues Mario, muchas gracias. Conversamos del gobierno Petro, de lo que viene con el gobierno de Abelardo de la Espriella. Muchas gracias por estar por acá y nos hablamos para una próxima. Bueno, Ricardo, muchas gracias a usted y a todos su audiencia. Y también a ustedes muchas gracias por estar en estos balances que estamos haciendo del gobierno Petro y lo que tiene con Abelardo de la Espriella. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.